Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Les cuento que hoy les traigo un tema que tiene que ver con la dulzura, con algunos bocadillos taiwaneses. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. Los seres humanos disfrutan instintivamente de la dulzura. Los dulces y la bollería además tienen el poder de despertar recuerdos de momentos dulces de nuestra vida. En los últimos años han ido apareciendo en los grandes almacenes y mercados diversos dulces del sudoeste asiático. Para la mayoría de los taiwaneses, estos son territorios inexplorados en el ámbito del gusto, pero para muchos inmigrantes de primera generación son recordatorios de su hogar. Malay Mei, que vende principalmente Nihon-ya Kue, o Kui significa pastel o pastelería, es una de las empresas que produce pasteles del sudoeste asiático en Taiwán. El gerente de la marca, Ko Herxin, es de Malasia. Originalmente vino a Taiwán para estudiar en la universidad y en ese momento comenzó a vender delicias de su tierra natal en el campus. Después de graduarse, se casó en Taiwán, tuvo un hijo y al establecerse aquí, transformó su experiencia de venta de dulces en una marca de alimentos. Cuando llegó la pandemia de COVID-19 y se sellaron las fronteras de Taiwán, sus productos con sabores auténticos ayudaron a muchos malayos étnicos chinos que no podían regresar a casa a aliviar algo de su nostalgia, y la reputación de sus productos se difundió de boca en boca. Nihon-ya Kue es un término general que de hecho abarca más de 100 tipos de tartas y pasteles. Malay Mei produce docenas de estos, incluido Kue Lapis, pastel de 9 capas, Kue Talang, pastel en bandeja, Kue Serimuka, pastel de arroz glutinoso de 2 capas, Kue Ubi Kayu, pastel de yuca, y Anku Kui, tortuga roja. Cada uno tiene su propio nivel de esponjosidad y masticabilidad, dependiendo de las proporciones de harina de arroz y harina de yuca o harina de trigo utilizadas. En apariencia están coloreados con ingredientes alimentarios naturales, incluido el verde de las hojas de panda, el azul de las flores de los guisantes, el naranja del jazmín del cabo o la calabaza y el morado de la batata morada. Además de ser dulces, también suelen estar aromatizados con la fragancia de taro, de la hoja de panda o con leche de coco. Ko aprendió las habilidades necesarias para este negocio de su madre, que vive en Malasia, y solía vender Nihon-ya Kue en un mercado nocturno en el casco antiguo de la ciudad. Ko dice que producir pasteles de Nihon-ya requiere mucha mano de obra. Muchos de ellos constan de varias capas que deben cocerse al vapor por separado. Cada capa debe cocinarse al vapor durante 7 minutos y un pastel puede requerir hasta 9 cocciones al vapor. Si también se considera que el creador está creando diferentes kue al mismo tiempo, está increíblemente ocupado, dice. La razón por la que persevera es que al vivir en una tierra extranjera no podía encontrar lo que quería comer en ningún lugar aquí, por lo que tuvo que arremangarse y hacerlo ella misma. La fundación de Pondok Suni, una marca popular entre los consumidores taiwaneses, estuvo impulsada por motivaciones similares. Para ingresar al restaurante Pondok Suni en la ciudad de Hsinchu, primero debes pasar por un largo pasillo lleno de plantas. El balcón del segundo piso del restaurante está repleto de plantas pandan, creando un ambiente verde que es como pasear por un bosque tropical. El precursor de Pondok Suni fue en realidad una tienda que vendía productos del sudoeste asiático. Sally Mitchell Yao, una indonesia de etnia china que se casó con un miembro de una familia taiwanesa, comenzó su pequeño negocio hace más de 30 años en una comunidad Hakka. Además de vender ingredientes alimentarios y artículos para el hogar del sudoeste asiático,
también vendía bocadillos caseros y la mayoría de sus clientes eran otras mujeres del sudoeste asiático que también se habían casado con maridos taiwaneses. La motivación más fuerte de Yao era su deseo de comer alimentos de su tierra natal y trabajó duro para replicar los sabores de su hogar. Cada vez que regresaba a Indonesia para visitar a su familia, traía casi 100 kilogramos de materias primas a Taiwán. Perfeccionó sus recetas a través de años de prueba y error y buscando consejo e instrucción de otros. Más tarde, cuando Yao decidió cerrar su tienda, su hija Jocelyn Lee, que había crecido comiendo los pasteles de su madre, pensó para sí misma: ¿no significa eso que ya no podré comer estos alimentos? Así que combinó la experiencia inmigrante de su familia con los hábitos alimentarios de los taiwaneses para transformar la tienda tradicional en una marca taiwanesa. Además, los taiwaneses ocasionalmente confunden el Nyonya Kue de múltiples capas hecho por Lee con un refrigerio tradicional fuyanés Hakka. Este pastel Nyonya no es solo un pastel de 9 capas. Dice que cuando vende sus pasteles en un puesto de unos grandes almacenes o en un mercado, algunos clientes insisten en que así es. Sin embargo, una mirada a la historia de Nyonya Kue revela que este malentendido es comprensible. La palabra Kue por sí sola, Kue, es la pronunciación Hokkien de Kue, un nombre para un pastel generalmente a base de arroz. Pronunciado Kuo en mandarín, indica que los pasteles Nyonya son una rama de las tradiciones dietéticas chinas. Alrededor del siglo XV, los hombres que vivían a lo largo de la costa china comenzaron a dirigirse al sudoeste asiático para dedicarse al comercio. Al ser solteros y vivir en el extranjero, optaron por casarse con mujeres locales y sus descendientes mestizos pasaron a ser conocidos como chinos nacidos localmente o Baba Nyonya. Nyonya Kue fue un alimento novedoso, nacido de la mezcla entre dos culturas. La comida Nyonya, colorida y meticulosamente elaborada, desarrolló sus propios estilos en el sudoeste asiático. Los pasteles Nyonya, en particular, se hicieron populares entre todos los grupos étnicos y a lo largo de siglos de desarrollo tomaron forma más de 100 variedades. Hoy en día se consideran un bocadillo representativo del sudoeste asiático. De hecho, se puede decir que el Nyonya Kue y el pastel de 9 capas Hakka ambos son sus fundamentos en la cultura dietética china como parientes cercanos. Y estamos de regreso y les cuento que siguiendo las pistas que nos proporciona la comida, muchas veces podemos descubrir que la distancia entre Taiwán y el sudoeste asiático es mucho más cercana de lo que podemos imaginar. Liu Mingfang, una indonesia de etnia china que emigró a Taiwán con su familia a los 15 años, ha vivido una vida de continuo salto de isla en isla. Vivió en Java, Sumatra y Yakarta antes de mudarse a la ciudad del Nuevo Taipei e incluso a las islas de Penghu. ¿Qué tan cerca están Indonesia y Taiwán? Acordamos reunirnos con Liu en una cafetería operada por Amo Bakery, el pastel de 1000 capas, que viene con nuestro té. Con sus niveles cuidadosamente dispuestos y su textura firme, es la especialidad de la casa y un regalo popular en Taiwán que se da para celebrar el primer mes completo de vida de un bebé. Pero pocas personas saben que el origen de este pastel es el spekoek o kue lapis legit o spikuk en indonesio. Un pastel de capas indonesio inventado durante el periodo colonial holandés. Liu, que conoce bien las historias de la cultura dietética, tiene la historia al alcance de su mano. Ella nos dice que el spekoek fue el resultado de una fusión de las culturas chinas, europea e indonesia. Combinó la técnica de repostería de los chinos con los huevos y la crema que a los europeos les gusta usar y agregó los sabores de especias indonesias como canela, cardamomo y clavo. Sin embargo, cuando el spekoek llegó a Taiwán, se adaptó nuevamente a los gustos locales. Los
porciones de azúcar y crema se redujeron considerablemente y se eliminaron las especias, lo que resultó en un sabor mucho menos complejo y una textura más seca y menos aceitosa que el original. El anhelo por los sabores de su tierra natal fue una importante fuerza impulsora para que Liu se pusiera a trabajar en la cocina. Sin embargo, cuando hojeamos su libro de cocina, Auténtica cocina casera al estilo del sudoeste asiático, nos sorprende descubrir que Liu incluye cosas como gelatina de hierba, tang yuan, bolas dulces de arroz glutinoso, sopa de frijoles atsuki, sopa de frijoles mungo y bolas de camote en su lista de refrigerios del sudoeste asiático, porque todos estos también son elementos claves en los recuerdos dietéticos compartidos de los taiwaneses. La diferencia es que en el sudoeste asiático estos dulces suelen cocinarse con hojas de pandan y rociarse con una cucharada de leche de coco. Esta diferencia surge de la complejidad de la cocina del sudoeste asiático. Por ejemplo, la hoja de pandan con aroma a taro se puede utilizar para hacer té, cocinar arroz o hacer dulces. Es la hierba más utilizada en la región. Mientras tanto, los ingredientes alimentarios derivados de la omnipresente palma de coco incluyen coco rallado, leche de coco, aceite de coco, ricamente fragantes, además de la flor de guisante de mariposa que puede dar a los alimentos un color brillante, aparece a menudo en los bocadillos del sudoeste asiático. Otro elemento es el azúcar de palma. Los azúcares de palma del sudoeste asiático son ingredientes sutiles que desempeñan un papel clave en la repostería local. Las variedades incluyen gula hawa, hecha de la palma de coco y cocos nucífera, gula are de la palma de aren o arenga pinnata, gula lontar de la palma de palmira y gula nipa de la palma de nipa. Las plantas a partir de las cuales se elaboraron estos azúcares son todas miembros de la familia de las palmeras, pero cada una pertenece a un género diferente. Sus sabores son ligeramente diferentes, pero ni siquiera los habitantes del sudoeste asiático pueden distinguirlos. Los métodos de refinación natural mediante los cuales se extraen producen azúcares ricamente fragantes, de dulzor relativamente bajo y con diversas capas de sabor. La gente nunca se cansa de ellos y añaden variaciones profundas y sutiles a la comida del sudoeste asiático. Angeline Tang, una experta culinaria de Malasia que reside desde hace mucho tiempo en Taiwán, visita con frecuencia el sudoeste asiático para estudiar las culturas dietéticas. Ella comparte lo siguiente con nosotros. Los pueblos austronesios comienzan a recolectar savia de los tallos de las flores de los cocoteros temprano en la mañana, antes del amanecer, para evitar la luz solar directa, que la volvería agria. Cuelan la savia en una cacerola grande y la calientan sobre el fuego de carbón hasta que se evapora toda el agua. Luego vierten el almíbar resultante en un recipiente tejido con hojas de coco, donde se solidifica y se conserva. El proceso de elaboración tradicional se realiza íntegramente a mano. Según la investigación de Tan, el uso de estos azúcares naturales se originó entre los pueblos austronesios y luego se extendió a otros grupos étnicos. Sin embargo, hoy en día en diferentes regiones y entre diferentes nacionalidades del sudoeste asiático e incluso entre diferentes generaciones, las personas usan el azúcar de diferentes maneras y sus hábitos no pueden abarcarse con una sola descripción. En general, en el caso del azúcar de palma de coco, debido a que la mayor zona de producción es Ampagua, en Tailandia, la cocina tailandesa utiliza con frecuencia este sabor. Indonesia, por su parte, tiene azúcar de palma de coco, azúcar de palma de aren y azúcar de palma de palmira. En Camboya y Laos, donde florece la palma aren, se utiliza principalmente azúcar de palma aren. En Camboya, el valor económico de este azúcar es tal que se le conoce como el azúcar nacional, porque el azúcar de palma nipa es relativamente raro. Esto se debe a que la gente prefiere comer las semillas que se desarrollan después de la floración en lugar de cortar los tallos para cosechar la savia. Las considerables oportunidades comerciales asociadas con los azúcares del sudoeste asiático
han atraído a algunos taiwaneses a dirigirse al sudoeste asiático para intentar cultivar palmeras y producir estos azúcares, y algunas empresas incluso han lanzado dulces o pasteles que utilizan sus productos. Puede que todavía no hayamos notado esta tendencia, pero al igual que el elegante papel que desempeña el dulzor en los alimentos del sudoeste asiático, estos azúcares y los postres en los que se utilizan se están convirtiendo sutilmente en parte de nuestra vida diaria. Ha sido un gusto para mí acompañarlos. Los veo la próxima semana. Bye bye.